Ser Podcast. Aquí comienza Sucedió una noche colección, una antología del programa de la SER dedicado al cine clásico. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, I wanna go to the movies. Nobody's waiting outside, but I feel alright, 'cause I'm here on my own. I can kiss Marion and Jane, I can sing in the rain, I can be Superman. I'll never come out again. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Saludos a todos y bienvenidos a Sucedió una noche colección. Hoy tenemos un programa muy musical. ¿Sabes qué es la música? Es lo que nos recuerda que hay algo más que nosotros en este universo. Una conexión armoniosa entre todos los seres que viven en la Tierra con las estrellas. Vamos a hablar de música, sí, pero de música de cine. La mayor parte de lo que ha salido de mi cabeza y de mis dedos es música para soñar con lo que se nos fue, pero también para cantar a lo que ha de venir. Hablaremos de compositores. Escucha este acorde. O este otro. Puedes interpretarlos de cualquier manera. Tienes frente a ti un sinfín de combinaciones matemáticas. Un paraíso de dobles sentidos en los cuales tú más que nadie eres omnipotente, rompes y creas, haces y deshaces. De partituras de películas. La música sirve para expresar lo que no pueden expresar las palabras. En ese sentido no es del todo humana. Y en concreto vamos a hablar de 4 bandas sonoras que se salen un poco del estilo más o menos habitual de la música de cine, ya sea por su instrumentación o por su misma concepción, pero que resultan fundamentales en la historia de la música cinematográfica. Las bandas sonoras del Tercer Hombre, La Misión, Dos hombres y un destino y Amélie. En fin, que tenemos mucho que escuchar, así que comenzamos ya mismo. Quiero brindar por la música que está por venir, por las canciones de amor y los grandes valses. I wanna hide from the sun, I wanna live in the dark, and I'll never come back. Normalmente yo soy de la opinión de que la música es, si no el 40, el 50% de la imagen. O sea, la música no es un acompañamiento, sino que la música genera imagen. O sea, no me digáis que Darth Vader es una careta. Detrás de él hay una marcha imperial, compuesta por un genio que se llama John Williams, ¿no? Entonces tú oyes la marcha imperial y entiendes al personaje, y siempre que aparece esa marcha imperial. En ningún momento has necesitado que abra los ojos más o menos, porque ya sabes qué está pensando y cómo está mirando, gracias a la música. Y entre reportaje y reportaje vamos a escuchar a 4 grandes directores españoles hablando de su relación con la música de cine. Este era, ya lo habréis adivinado, Álex de la Iglesia, pero vamos ya con el primer reportaje, el de una banda sonora de una película británica estrenada en 1949 y cuya música está interpretada íntegramente por un instrumento, la cítara. Con este dato seguro que muchos ya saben que se trata de El Tercer Hombre de Carol Reed. Algunos la consideran la mejor aportación británica a la historia del cine. Ganó la Palma de Oro en el Festival de Cannes de 1949 y se basa en un relato del escritor Graham Greene. Sí, y se titula El Tercer Hombre, una historia policíaca
basada en un hecho real. Tengo ya el primer capítulo. El tercer hombre está ambientada en la Viena de la posguerra, donde la corrupción y el contrabando ilegal campan a sus anchas. En Viena escasea la penicilina, de ahí que se trafique con ella y se venda a precios abusivos. Roban penicilina en los hospitales militares, la diluyen para sacar más beneficio y la venden a los pacientes. Hombres con heridas gangrenadas, niños enfermos. En unos casos de meningitis se les inyectó esa penicilina adulterada. Los que tuvieron suerte murieron. Los otros están actualmente en un hospital para niños anormales. Ese negocio lo había organizado Harry Light. Carol Reed, un director británico que por entonces vivía sus horas más dulces gracias a películas como Larga es la noche o El ídolo caído, fue elegido como realizador. Joseph Cotten y Alida Valli serían la pareja protagonista. Él, un escritor que llega a Viena para visitar a un amigo y descubre que ha muerto en un accidente. Harry supo que estaba en apuros y me pagó el viaje. Es una lástima. ¿Qué? Que haya muerto así. Era lo mejor que podía pasarle. ¿Pero qué está insinuando? Era el peor de todos los sinvergüenzas que ensucian esta ciudad. Es usted policía, ¿eh? Ella, la enamorada del fallecido. Esta mañana la vi en el entierro. Lo siento, yo no me fijé en usted. ¿Le amaba? No lo sé. Es difícil conocer nuestros sentimientos. El tercer protagonista es el muerto, Orson Welles, en uno de sus trabajos más recordados como actor. Y eso que en realidad solo sale en 4 o 5 escenas, pero parece presente en toda la película. El secreto reside en que todos los personajes hablan continuamente de él. Hábleme de Harry. ¿Qué puedo decirle? Cualquier cosa, lo que sea. ¿Cuándo le vio por última vez? ¿Qué hacían ustedes dos? A decir verdad, no éramos muy sensatos. Bebíamos mucho y en una ocasión quiso quitarme la novia. ¿Lo consiguió? Oh, de eso hace ya muchos años. Cuénteme más cosas. La película está llena de secuencias míticas, como la persecución por las alcantarillas de Viena, la aparición del personaje de Welles, iluminado por la luz de una ventana, la cita en la noria del Prater o la bellísima escena final en el cementerio. Se dice que Welles dirigió en la sombra algunas de estas escenas y que él mismo escribía sus propios diálogos. El más famoso, este. En Italia, en 30 años de dominación de los Borgia, no hubo más que terror, guerras, matanzas, pero surgieron Miguel Ángel, Leonardo da Vinci y el Renacimiento. En Suiza, por el contrario, tuvieron 500 años de amor, democracia y paz. ¿Y cuál fue el resultado? El reloj de Cuco. Curiosamente, cuando se estrenó la película, los suizos escribieron a Orson Welles explicándole que ellos nunca inventaron el reloj de Cuco, sino que procedía de la Selva Negra de Baviera, en Alemania. Otro de los elementos inolvidables de la película, su música, surgió por casualidad. Sentémonos aquí. Oba. ¿Qué prefiere? ¿Té o café? Café. Un día el director Carol Reed acudió a un café de Viena. Allí tocaba su música a cambio de unas propinas el intérprete de cítara Anton Karas. Hay que trabajar en algo. La cítara es un instrumento musical de la Europa central, consistente en una serie de cuerdas entre 29 y 42 que se extienden sobre una caja de madera y que se toca con una púa especial colocada en el pulgar derecho. Anton Karas era un consumado maestro de este instrumento. Su interpretación es muy buena. Esa misma tarde, en el café, Carol Reed lo decidió. Encargaría la banda sonora a aquel músico desconocido, a quien, por cierto, podemos distinguir fugazmente en la película tocando la cítara en la escena en la que Joseph Cotten se reúne en un café con los compinches de su amigo. Anton Karas rompió todas las reglas de la música cinematográfica al componer una partitura concebida exclusivamente para cítara, una música sugestiva y vivaz, pero a la vez capaz de ofrecer un dramatismo inusual en algunas escenas. Es maravilloso cómo mantiene la tensión. ¿La tensión? ¿El suspense? ¿De verdad le gusta? La música inunda toda la película de principio a fin, salvo en una parte.
La secuencia final en las alcantarillas de la ciudad no lleva subrayado musical. Anton Karas propuso no escribir música para esa parte y dejar como únicos sonidos de la persecución el ruido del agua, los ladridos de los perros y los gritos de los soldados que van cercando al delincuente. Ese silencio musical, unido al juego de luces y sombras, crea una atmósfera agobiante y llena de tensión. Bueno. Alguien dijo que hay silencios muy elocuentes. Una vez terminado el rodaje, el director Carol Reed convenció a Karas para que le acompañara a Londres. Le reservaremos plaza en el avión de mañana. No sabía que su primera visita a Inglaterra iba a consistir prácticamente en un secuestro en un hotel. Si no tiene inconveniente, podría ser nuestro invitado durante su estancia aquí. ¿Invitado? Todo el tiempo que quiera. El director le encerró en una habitación con una moviola donde le pasaba la película y le tuvo varias semanas allí componiendo la música del Tercer Hombre. Finalmente la grabaron en un estudio, aunque olvidaron algo muy importante, plasmarla en el papel. La partitura del Tercer Hombre no se escribió en papel pautado y en grabaciones posteriores hubo que transcribirla siguiendo el visionado de la película. La pieza más famosa era el tema principal, una melodía que está asociada al personaje de Orson Welles, ya que suena en distintas variaciones siempre que se habla de él o cuando finalmente este aparece. Hola, querido amigo, ¿cómo estás? Hola, Harry. Vaya, vaya, según me han dicho, la policía te ha estado mareando, ¿eh? Escucha, quiero hablar contigo. ¿Hablar conmigo? Es lógico. Vamos. Este tema principal se iba a convertir en una de las melodías emblemáticas de la música de cine. Tuvo un enorme éxito popular y convirtió a Anton Karas en una celebridad. Supone que estaba en condiciones de hacer proyectos para mí y para otros. No, Anton Karas no compondría ninguna otra banda sonora en su vida, pero grabaría varios discos con temas populares interpretados con la cítara. El músico utilizó las ganancias de la película y de los discos para comprar una enorme taberna en su ciudad natal, donde seguía tocando cada noche. Pero tiene que ir con cuidado en Viena. Todo el mundo tiene que ir con cuidado en una ciudad como esta. Así fue, el Tercer Hombre no gustó a los vieneses, ya que mostraba la humillante decadencia de la ciudad durante la posguerra. Y aunque el establecimiento de Karas recibía a muchos extranjeros, los habitantes de Viena lo boicotearon y se produjeron en él algunos altercados cuando acusaron a su dueño de traidor. Fuera de aquí si no quiere que olvide mi cortesía vienesa. Yo soy un hombre honrado y querer vivir tranquilo. El negocio fue a la quiebra y Karas inició un triste periodo de juicios y demandas. ¿Por qué no se va de Viena? Así fue, no sería hasta 1976 cuando los vieneses acabarían reconociendo el mérito de su conciudadano en la promoción de la cultura austriaca y le otorgarían la medalla de oro de la ciudad de Viena. El Tercer Hombre, al igual que su música, son hoy en día clásicos indiscutibles del séptimo arte, una película que transmite una peculiar melancolía, como la que preside su última escena en uno de los finales más bellos de la historia del cine, con ese largo paseo por el cementerio de Alida Valley tras enterrar definitivamente a Harry Lime. Al verla, Joseph Cotten se baja del coche que le lleva hacia el aeropuerto. Es mi última oportunidad. Pare. Creo que pierde el tiempo, Martins. Me gusta perder el tiempo, Calloway. El hombre la espera mientras ella se acerca lentamente por el paseo arbolado, pero al llegar a su altura continúa su camino sin ni siquiera mirarle. No hay perdón para los que traicionan a sus amigos, aunque estos sean tan canallas como Harry Lime.
El cine es música, ¿no? También, porque yo siempre, hasta el cine mudo es música. Fíjate que el cine es un arte del tiempo, como la música. Contrariamente a lo que la gente siempre está con la tontería del cine, es imagen, sonido, luces, sombras, una poética que no la entiendo. Para mí el cine es tiempo, ¿sabes? Como lo es la música, tiempo. Esto es lo que nos decía Fernando Trueba sobre cómo entendía él la música de cine. Pero seguimos. A continuación vamos a recordar una de las bandas sonoras más originales que ha dado el western, la de la película Dos hombres y un destino, que compuso Burt Bacharach. En los años 60 el pop, el twist, el jazz blanco y otros ritmos modernos hacen su entrada en las bandas sonoras. La música de cine pierde con ello parte de la fuerza dramática que aportaba el sinfonismo orquestal, pero a cambio gana más aceptación popular. Te presento al futuro. ¿Sabes lo que dices? Teóricamente. ¡Oh! Si quieres ser feliz, no debes profundizar ni tampoco analizar. Henry Mancini es el pionero y líder de esta nueva corriente, pero a su estela surge una generación de jóvenes músicos de cine que se mueven en el mismo estilo, y entre los que nos encontramos a Quincy Jones, a Lalo Schifrin, Marvin Hamlisch o a nuestro protagonista de hoy, Burt Bacharach. Buenas tardes. ¿Llego tarde? No, al contrario, ha llegado en el momento preciso. Exacto, su estilo musical era perfecto para ese preciso momento que vivía la música de cine. Elegante, romántico, pegadizo en sus composiciones, un gran melodista. Su especialidad siempre fueron las canciones que la gente suele identificar con sus intérpretes, Tom Jones, Dionne Warwick y otros muchos. Pero no creo que se escriba sus propias canciones. No. Oh, tal vez se las escriba Schopenhauer. No, se las escribe Burt Bacharach. Así es, Burt Bacharach siempre estaba detrás de esas canciones. De hecho, es uno de los 20 compositores que más hits ha colocado en las listas de éxito a lo largo de la historia. En el cine, Burt Bacharach había empezado a destacar a lo largo de los años 60, con películas como No me mandes flores, aquella comedia protagonizada por Rock Hudson y Doris Day, o las disparatadas ¿Qué tal Pussycat? Y Casino Royale. Pero su consagración definitiva llegaría en 1969 con Dos hombres y un destino. Burt Bacharach. Era un tiempo maravilloso, uno de esos momentos que para un compositor solo pasan una vez en la vida si tienes suerte. Se trataba de un western un tanto peculiar, una película de vaqueros desenfadada y con toques de humor, pero con un trasfondo melancólico y triste. No he conocido a nadie más simpático que tú, ni más rápido que Kit. Sin embargo, solo sois dos hombres a quienes persiguen por forajidos. Es vuestro final, ¿acaso no lo veis claro? Ni siquiera os queda tiempo, solo el suficiente para escoger el lugar donde deseáis morir. Los protagonistas son Butch Cassidy y Sundance Kid, dos forajidos que se hicieron famosos en el pasado asaltando trenes y bancos, pero cuyo tiempo se acaba. Yo ya estoy de vuelta de todo, pero tú no. Deseaba que lo dijeras. Nos vamos haciendo viejos, es ley de vida. Es cierto, los dos hombres se van haciendo mayores y el salvaje oeste que conocieron ha dado paso a una nueva época en la que ya no hay sitio para los legendarios bandidos de antaño. Podemos comprar una granja. No soy granjero. ¿Qué tal un rancho? La última vez que tuvimos un rancho fue cuando robábamos ganado. Y todo nos salió muy bien.
Es duro, muchas horas de trabajo. Para empezar con un rancho hay que ser joven. Acosados y perseguidos viajarán primero a Bolivia, en donde seguirán brevemente con sus atracos. Pero todo es inútil, el tiempo les pisa los talones. Lo único que les queda es la posibilidad de soñar con un nuevo lugar en donde proseguir con la vida que siempre han llevado. Estoy pensando hacia dónde podemos ir. No quiero saberlo. Cuando te lo diga no dirás eso. Cállate. Australia. Estoy seguro de que querías saberlo, por eso te lo digo. Australia. Esa es tu gran idea. Oh, muchachos, la última de nuestras aventuras. Butch Cassidy y Sundance Kid son Paul Newman y Robert Redford, y el director de la película es George Roy Hill, el mismo realizador que poco tiempo después les dirigiría nuevamente en El Golpe. El reparto se completaba con una chica, la hermosa Catherine Ross. Ensillaré un caballo e iré en busca de una mujer. No tardaré más de un par de días. No soy exigente. Me basta con que tenga talento, sea bonita, muy cariñosa, amable, elegante, encantadora y libre. Dos hombres y un destino es un western que se sale de las pautas del género, y su banda sonora también lo es. Aunque en Europa Ennio Morricone llevaba años renovando el sonido del western, en Estados Unidos la música de las películas de vaqueros se basaba en vibrantes composiciones sinfónicas al estilo de las de Elmer Bernstein o Jerome Moros. Dos hombres y un destino, en cambio, proponía una música mucho más ligera y anacrónica. George was very specific about the use of music in Butch Cassidy and Sundance. George Roy Hill, el director, fue muy concreto acerca del uso de la música en Dos hombres y un destino. Quería que fuera especial, que cuando se utilizara ocupara un lugar relevante en la película. No iba a ser una música de relleno, sino que iba a sostener la historia como ocurre en la escena de la bicicleta o en el viaje a Sudamérica y otras partes del montaje. Era una obra romántica, alegre y nostálgica, pero que no parecía concebida para una trama ambientada en el oeste. Había en ella melodías pop, números de vodevil o incluso alguna bossa nova. Pero sin duda lo más rompedor llegaba con la conocida como Canción de la Bicicleta. Amigos y enemigos, caminad con el futuro. ¿Con qué futuro? Con el futuro medio de transporte en este cansado mundo. Bien, no voy a atribuir extravagantes virtudes a esta pequeña máquina, pero, eso sí, cambiará completamente vuestra vida, eso es todo. La escena mostraba a los protagonistas paseando en bicicleta. Era una escena sin diálogos, adornada con el fondo musical de una canción titulada Raindrops Kept Falling on My Head, Burt Bacharach. Antes de componer la música para la secuencia de la bicicleta, vi la escena varias veces en la moviola. Entonces pensé que quizá podía ser una canción con letra. No sabía en qué medida el director pondría alguna objeción, y la verdad es que sí, que puso algunas pegas, pero finalmente la escribimos. Roy Hill no estaba convencido del todo, pero cuando la escuchó en la pantalla con las imágenes, le gustó mucho. Fue una decisión muy arriesgada por nuestra parte. Podía haber sido muy negativo si no llega a funcionar, pero funcionó y resultó muy bonita. Fue sí una decisión arriesgada. La canción no solo era anacrónica con respecto a la época en la que transcurría la película, sino que además rompía con lo que hasta entonces había sido habitual en el western. No aparecía al principio o al final en los títulos de crédito, sino bien entrada la trama, como una especie de pausa en la acción.
El director creía en ella, pero no así Robert Redford, que al ver la escena montada con la música le pareció horrible. Ahí te quedas con tu futuro, asquerosa bicicleta. Tampoco le gustó a Bob Dylan, al que le propusieron cantar el tema. Cuando este rechazó la oferta, optaron por ofrecérselo a B.J. Thomas, un cantante estadounidense de cierto éxito en los años 60. Este aceptó, pero también en contra del criterio de su agente, que estaba convencido de que aquella canción podía arruinar su carrera. Raindrops keep falling on my head, and just like a guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. El agente se equivocaba. La combinación de la canción con las sencillas y románticas imágenes de la escena de la bicicleta gustaron mucho al público. Ciudadanos, el caballo ha muerto. Esta mercancía se vende sola. En efecto, la banda sonora se vendió como rosquillas y la canción de B.J. Thomas ocupó durante meses el número 1 de las listas de éxito. En la ceremonia de los Oscar, Burt Bacharach se llevó 2 estatuillas, uno por la mejor música y otro por la mejor canción, que compartió con Hal David. ¿Quién es Hal David? Él escribe la letra, Burt escribe la música. Una banda sonora diferente y entrañable, la de Dos hombres y un destino, que se ha convertido en todo un clásico. Ya lo decía Burt Bacharach. Es una gran historia, un gran guión, un gran director, grandes actuaciones y creo que una gran banda sonora también. And I think I wrote a pretty good score. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. The raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pero cuando estáis en casa y estáis en la soledad de vuestra casa, para esos momentos es ideal poner música de cine. Porque de pronto, quiero decir, tienes que cruzar el pasillo de tu casa e ir al lavabo, lavarte los dientes. Pones una banda sonora y le da a todo lo que estás haciendo una enorme intensidad. Yo lo hago a veces. Como escucháis, a Pedro Almodóvar también le gusta la música de cine y la utiliza para más cosas que ambientar sus películas. La banda sonora que viene a continuación es La misión, de Ennio Morricone. La compuso para la película de Roland Joffé, estrenada en 1986, que cuenta el desmantelamiento de las misiones jesuitas en las selvas del Amazonas tras el Tratado de 1750, por el que los reyes de España y Portugal se repartían el territorio sudamericano. La banda sonora de esta película es uno de los ejemplos más claros de cómo la música puede calar tan hondo en el espectador como las propias imágenes. Los productores David Putman y Fernando Gia deseaban a toda costa que Ennio Morricone compusiera la banda sonora de La misión, pero el italiano no estaba por la labor. Su agenda de trabajo estaba a rebosar. Además, había hecho declaración pública de no volver a trabajar para el cine americano, y aunque esta era una producción británica, la Warner Bros. Estaba detrás. Los productores buscaban una estrategia para convencerle. Fernando Gia. Fue un poco inusual porque yo no le pedí hacer la música, solo le pedí que viera la película. Una de las primeras escenas del film emocionó profundamente a Morricone. Jeremy Irons en plena selva tocaba una melodía con un oboe y los indígenas se acercaban a él atraídos por la belleza de la música.
La escena se había montado con esta música que escuchamos de fondo, el adagio del concierto para oboe de Alessandro Marcello, y resultaba mágica. Dicen que cuando acabó la proyección, Morricone tenía los ojos húmedos y se mostraba pensativo. ¿Qué vais a hacer? Lo que me dicte mi conciencia. ¿Que si no? Y su conciencia le dictaba que debía componer esa banda sonora, tratar de crear una música que se acercara al menos un poco a la belleza de aquel adagio de Marcello que tanto le había emocionado. Y vaya si lo consiguió. La Misión es una de las bandas sonoras que más ha servido para dar a conocer la música de cine a gente que no es particularmente aficionada a ella. En los años 80 era frecuente encontrar el disco en la discoteca de personas que no tenían ninguna otra banda sonora en ella. Una música utilizada también en numerosos anuncios de televisión o en recopilatorios de New Age o música chill out, porque su belleza trasciende el ámbito de la música de cine. Con una orquesta, los jesuitas podrían haber sometido a todo el continente. Lo cierto es que los indios del Guaraní tuvieron que rendir cuentas al fin a la eterna misericordia de Dios y a la efímera misericordia de los hombres. El tema principal de La Misión es el del oboe de Gabriel, aquel que Morricone creó para la escena que mencionábamos antes. Una melodía muy hermosa que proporciona además un gran sentimiento de paz, pero que sin embargo debía de ser sencilla. Ennio Morricone. El tema estaba bastante condicionado por la capacidad que Jeremy Irons tuviera para mover sus dedos en el oboe. El tema se convierte en el leitmotiv que acompaña al personaje de Jeremy Irons, destacando con sus notas dulces su gran humanidad y bondad. ¿Qué han dicho? Han dicho que no quieren volver a la selva porque allí vive el demonio. Quieren quedarse aquí. ¿Y qué ha dicho vuestra merced? Que me quedaré con ellos. Pero más allá del tema principal, Morricone escribió una partitura que acompaña de forma magistral los distintos niveles dramáticos del film y que consigue fusionar dos sonoridades diferentes. Los jesuitas habían ido a América para llevar la fe del cristianismo, pero también llevaron su experiencia de la música litúrgica y de la música posrenacentista. Mi problema era que estos dos elementos, la música étnica de los indios y la música occidental que los jesuitas enseñaban en Sudamérica, tenían que mezclarse para formar un todo. Era un problema a farne un tutt'uno. En la película hay varios cantos corales y religiosos en los que hay siempre ciertos toques guaranís. Señor Cabeza, ¿cómo os referís a este niño como si fuera un animal? A un loro se le puede enseñar a cantar, eminencia. Sí, pero ¿podría enseñársele a cantar de forma tan melodiosa? La
pieza coral más famosa y en buena parte responsable del éxito comercial que tuvo la banda sonora es Vita Nostra, una variación sobre el tema principal que suena varias veces en la película, acompañando las imágenes de los indios navegando en sus barcas por el río o poniendo fondo musical a la alegría y la paz que se vive en la misión. Más abajo de las cataratas está la jungla. Si ha de ser dividida, puede hacerse entre España y Portugal, como habéis acordado. Pero en verdad lo que hay más arriba de las cataratas pertenece a Dios y a los guaraníes. Y ellos no son de naturaleza animal. Son de naturaleza espiritual. Hay también varios temas incidentales de gran acierto. ¿Ahora cazáis más arriba de las cataratas, Capitán Mendoza? Varios de ellos están relacionados con el personaje que interpreta Robert De Niro, un cazador de esclavos que tras matar a su propio hermano por un crimen pasional, acabará tomando los hábitos como penitencia. Sois un mercenario, un traficante de esclavos, y matasteis a vuestro hermano, lo sé. Y le queríais. Para mí no hay redención posible. Dios nos ha impuesto la carga de la libertad. Elegisteis vuestro delito. Tenéis valor para elegir la penitencia. Os haréis hacerlo. No hay penitencia lo bastante dura para mí. De todos estos motivos destaca sobre todo el llamado tema de la penitencia. Morricone grabó la banda sonora en Inglaterra con la London Philharmonic Orchestra y la colaboración del coro London Voices. ¿Esos son guaraníes? Sí, eminencia. Extraordinario. Importante fue también la aportación de varios miembros del grupo de folclore andino Incantation, que utilizaron flautas y percusiones guaraníes para ambientar algunas escenas en la selva. La misión llegó a la ceremonia de los Oscar como una de las favoritas, con 7 nominaciones, entre ellos el de Mejor Banda Sonora, pero al final solo se llevó el premio a la Mejor Fotografía. El Oscar negado en aquella ocasión a Morricone está considerado una de las mayores injusticias cometidas en toda la historia de los premios. Sí, forse con Mission mi pare che si poteva dare. Sí, con la misión parecía justo entonces habérmelo dado. Así lo decía mucha gente y daban sus razones. Pero bueno, fue importante haber estado entre los 5 nominados entonces. Eso para mí es ya un gran mérito. Ya un grande mérito. La banda sonora de la misión vendió millones de discos en todo el mundo. Ese éxito tuvo además una consecuencia. Morricone reconsideró su decisión de no volver a trabajar para el cine americano. Yo no suelo hablar de dinero porque no me gusta, quizá por timidez, así que nunca negociaba mi salario, aceptaba lo que me pagaban. Hasta que un día descubrí que me estaban pagando lo mismo que a los peores compositores americanos, así que decidí dejar de trabajar para el cine americano. Sin embargo, después del éxito de la misión, mi caché aumentó de repente, y a partir de ese momento me ofrecieron el máximo de lo que se pagaba. Aquella película fue también mi resurrección para el mercado americano. La mia risurrezione sul mercato americano. Ennio Morricone considera la misión como su mejor trabajo y tanto por su calidad como por su influencia podríamos afirmar que se trata de la banda sonora más importante de la década de los 80.
Yo sí creo que tengo ritmo musical y tengo buen oído musical y creo que sé colocar las músicas en una película y cuándo deben de empezar y cuándo deben de acabar y cómo no debes apenas notarlas y bueno, y elegir músicas agradables o bonitas. Pero amigo, hacer un musical, eso son palabras mayores. Fíjate, hacer un musical como los que a mí me gustan. No te quiero ni contar, aproximarse melodías de Broadway, por ejemplo, 1955, Cantando bajo la lluvia, Brigadoon, eso es muy complicado. Pero bueno, sería precioso. Era, seguro que lo habéis reconocido, José Luis Garcí. La última banda sonora de este especial de Sucedió una noche colección nos lleva al año 2001, cuando se estrenó una película francesa que probablemente muchos recordéis con simpatía, Amélie, el film de Jean-Pierre Jeunet al que puso música Jan Tiersen. Salías del cine con una sonrisa de oreja a oreja y la decisión de visitar París a la primera oportunidad. Un París que descubrías luminoso y alegre, lleno de gente encantadora. ¡Oh, el rótulo de la tienda de carne de caballo ha perdido una oreja! Esa risa es del marido de la florista. Se le arrugan las sienes de pura malicia. ¡Oh, en el escaparate de la pastelería hay piruletas! Ahora pasamos por delante de la tocinería. El jamón con hueso está a 70 y a 45 la paleta cocida. Y es que la película tenía algo mágico, un no sé qué que te llenaba el corazón de felicidad. Ha sido Amélie, La sonrisa picarona de Audrey Tautou tenía mucho que ver en ello, también esa fotografía colorista y casi surreal, o los personajes tan divertidos que poblaban el film, y desde luego estaba la banda sonora, un conjunto de melodías que te transportaban a un lugar de cuento pero situado a la vez en el mundo real. Alguien dijo de ella que era el érase una vez hecho música, la descripción de un estado de ánimo. Ahora parecen felices. Naturalmente. Muy pocos conocían en aquella época a su autor, Jan Tiersen, un joven compositor bretón que había publicado ya para entonces varios álbumes con una música que bebía por igual de la chanson francesa, el pop experimental y la música clásica. Algunas composiciones suyas habían aparecido antes en películas como Alice y Martin de André Téchiné o La vida soñada de Los Ángeles, pero salvo los iniciados, pocos sabían de él. Uno que no le conocía era el director Jean-Pierre Jeunet, que se quedó de piedra cuando alguien, en un descanso del rodaje, puso un CD suyo. Aquella música era exactamente lo que andaba buscando para la película. Jeunet salió a la calle y se fue directamente a una tienda a comprarse todos los discos de Jan Tiersen, y esa misma noche le llamó y le propuso que se hiciera cargo de la banda sonora de Amélie. Las oportunidades hay que atraparlas deprisa, sin dudar. Tiersen aceptó, pero había un problema, estaba de gira y cuando regresara apenas quedarían un par de semanas para hacer el trabajo. Esta circunstancia hizo que finalmente Amélie no fuera una banda sonora al uso. Quizás sea diferente a los demás. ¿Y por qué? En realidad, Tiersen solo compuso 5 temas para la película y 2 de ellos serán variaciones del principal. El resto, hasta completar las 18 pistas que tiene el disco, era una selección de temas de los 3 primeros álbumes de Jan Tiersen. Asombrosamente, todas las melodías encajaban a la perfección con las imágenes de la película. Amélie tiene de repente la extraña sensación de estar en total armonía consigo misma. En ese instante todo es perfecto. La suavidad de la luz, el ligero perfume del aire, el pausado rumor de la ciudad. Inspira profundamente y la vida ahora le parece tan sencilla y transparente que un arrebato de amor, parecido a un deseo de ayudar a toda la humanidad, la invade de golpe.
La película cuenta la historia de una joven que vive en Montmartre. Amélie Poulain, soy camarera de... Le Desmoulins, lo sé. Un día descubre, tras una baldosa suelta de su baño, una cajita con los tesoros infantiles que un niño escondió allí muchos años atrás. El 31 de agosto, a las 4 de la mañana, Amélie es sorprendida por una idea deslumbrante. Se propone encontrar al propietario de la caja de recuerdos donde quiera que esté y restituirle su tesoro. Decide que, si él se conmueve, dedicará su vida a ayudar a los demás. Si no, pues nada. Y así ocurre. A partir de entonces se dedica a mejorar la vida de la gente que le rodea con gestos sencillos y simpáticas travesuras. ¿Y de ella? ¿De todos los desarreglos de su vida? ¿Quién se ocupará? Pues un joven del que conseguirá que se enamore sin ni siquiera haberla visto. ¿Te importa esa chica? ¿Ni siquiera la conoces? Sí, y ese es el misterio. La banda sonora de Jan Tiersen tiene ese mismo aire alegre y romántico que tiene la película. Una música que te hace viajar con la imaginación. ¿El gnomo del jardín ya no está? ¿Ha vuelto a la caseta de herramientas? Moscú. Ahí lo tienes. No hay explicación. Posiblemente tenía ganas de ver mundo. La música, de claras raíces francesas, tiene al acordeón como instrumento rey. Aparece en 14 de los 18 temas del disco. Es una especie de ritual. Todo en ella tiene un aire minimalista, nada de artificios ni de grandes orquestas. Al acordeón se le unen a veces vibráfonos, violines o mandolinas. También instrumentos que sugieren un mundo infantil e ingenuo, como el triángulo, los cascabeles o el piano de juguete. Pero es con el piano de verdad con el que Tiersen logra el mejor tema de la banda sonora, una pieza esta vez sí algo triste que acompaña los desvelos de Amélie en busca de su amor. Sin ti, las emociones de hoy no serían más que la piel muerta de las de ayer. Billete, por favor. Jan Tiersen volvería a utilizar esta misma pieza en la banda sonora de la película Goodbye Lenin. Pero volviendo a Amélie, el tema principal es también uno de los más logrados. Estupendo, lo has hecho perfecto. Se trata de un vals que acompaña a la protagonista en los momentos más agradables, pero también en otros más melancólicos, algo que queda marcado por el ritmo y los instrumentos. Aparecen 3 versiones, una con acordeón, que ya hemos escuchado al principio de este reportaje. Hay una más lenta de piano. Y finalmente otra versión orquestal que crea una sinfonía de cuento de hadas. La película tuvo un gran éxito cuando se estrenó. ¿Te van bien las cosas? Bastante bien. Creo que algo ha cambiado. Solo en Francia la vieron casi 10 millones de espectadores. Me gusta mirar hacia atrás en la oscuridad y ver la cara de los espectadores. La banda sonora también tuvo una excelente aceptación, saliendo de las estanterías especializadas en música de cine para situarse entre los CDs más vendidos de cualquier género.
Jan Tiersen ganó el César a la mejor banda sonora del año 2001. Sin embargo, aquello no lanzó su carrera como compositor de cine. El músico ha confesado repetidas veces que no le gusta tener que ceñirse a unas imágenes y a unos tiempos determinados, como exige la composición cinematográfica. Ha continuado su carrera como músico grabando varios discos y actuando por todo el mundo. Pero tras Amélie solo compondría 2 bandas sonoras más, las de Goodbye Lenin en 2002 y la del documental Tabarly en 2008. Soy muy vago para hacer bandas sonoras. Es un trabajo realmente aburrido. Yo necesito ser libre para componer sin que nadie me diga lo que tengo que hacer. He hecho algunas bandas sonoras porque me gustaba la película, pero no es el centro de mi trabajo. No me gusta. No sé, tal vez ocasionalmente. Lo que es evidente es que la película no sería el gran cuento que es sin su banda sonora, y nadie puede imaginársela hoy en día con otra música, aunque muchos de sus temas no fueran compuestos especialmente para ella. Una música realmente mágica, como las más bellas historias de amor, como aquella de Amélie, que soñaba, sonreía y hacía el bien a los demás. Una historia preciosa, a pesar de todo. De ahí se deduce que nadie es inmune. En todo caso, el amor te hace guapa. Sucedió una noche. El cine clásico en la SER. Pues así termina este especial que hemos dedicado a 4 bandas sonoras que se salen un poco del estilo tradicional de las partituras de cine, pero que resultan fundamentales en la historia de la música cinematográfica. No son las únicas, hay otras como El planeta de los simios de Jerry Goldsmith, Blade Runner de Vangelis, Ascensor para el cabalso de Miles Davis o París, Texas de Ray Cooder, que también podían haber formado parte de esta selección. Las dejamos para otro especial. Y nos vamos a despedir con esta última que mencionábamos, París, Texas, y su guitarra de aires fronterizos que ya suena de fondo. Gracias por estar ahí y un saludo de parte de Elio Castro y Antonio Martínez. ¡Chao!
Cadena SER. La radio.